Hola, soy Agustina Lacarte y hoy estoy acompañada por una psicóloga, Nerea López. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Agustina, muy contenta de estar aquí hoy contigo compartiendo este ratito. Bueno, el placer es mío, gracias por acceder. Estamos en tu clínica, en el equipo Nerea López, en Almazora, en Castellón. Vamos a hablar hoy sobre altas capacidades y también otros trastornos que existen, que creo que será de mucho interés para la comunidad educativa y también para las familias. Quiero empezar por un mito, o por romper un mito. Venga. Mucha gente piensa que cuando un niño o una niña tiene altas capacidades, automáticamente significa sacar buenas notas. ¿Qué son las altas capacidades? ¿Significa siempre sacar buenas notas? Bueno, las altas capacidades, a día de hoy se habla de un espectro de las altas capacidades, ¿no? Ya parece que vamos un poco avanzando en todo esto, porque es un espectro, es decir, cada niño, cada niña es de una forma diferente y pues dos niños con altas capacidades no tendrían que ser iguales, ¿no? Es cierto que uno de los mitos que más arrastramos es el creer que un niño con altas capacidades va a tener un buen rendimiento académico, no va a sacar buenas notas y bueno, pues no siempre es así. De hecho, muchos de ellos se detectan llegados a la secundaria y con fracasos escolares importantes, ¿no? Chavales y chavalas que han llegado a una secundaria como han podido y que han llegado muy desmotivados porque el tema de las altas capacidades lo que creo que nos tendría que un poco acompañar es el hecho de saber que necesitan ser acompañados, igual que el resto de alumnos. Llega un momento en el que ya no sienten motivación por el aprendizaje, fracasan escolarmente y cuando vamos a evaluar qué ha pasado, dices, ahí va, detrás tenemos un CI bastante alto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees que pasan tantos años sin que un alumno se le detecte o se diagnostique? Claro, a ver, es cierto que hay casos que pues, conviven con a lo mejor un TDAH, ¿no? Un trastorno del espectro autista, ¿no? Una dislexia incluso, que es un trastorno del aprendizaje. Y aquí, cuando hay dificultades, sí que parece que el sistema educativo está como más alerta, ¿no? Y te dice, ojo, que aquí pasa algo. Pero cuando el niño simplemente tiene unas altas capacidades, pues bueno, es un niño o una niña, ¿no? Que ha ido avanzando, que a veces sacan buenas notas, a veces no, pero no suelen suspender, ¿no? Sobre todo en la primaria, porque solo con lo que escuchan en clases casi lo necesario. Y pues llegan que no nos damos cuenta. Sí que es cierto que sobre todo las familias insisten mucho en ese talento, ¿no? Como dice Javier Tourón, el talento que no se cultiva se pierde y por eso es tan importante atenderlo. Entonces, sí que las familias están un poco más detrás de decir, oye, que mi hijo necesita más, pero es cierto que, bueno, como tú sabes, los centros están muy saturados, nos faltan recursos, nos falta mucha formación y al final, pues muchos de ellos pasan desapercibidos, sobre todo las niñas, que ya sabemos Eso te iba a preguntar, ¿hay diferencia entre niños y niñas a la hora de detectar las altas capacidades? Sí, bueno, hay diferencia en cualquier trastorno, te diría yo, o casi en cualquier trastorno. No sé si milimétricamente en todos los trastornos hay diferencia, pero es cierto que las chicas solemos camuflarnos más. Hay muchas teorías al respecto. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué las niñas son menos detectables? Bueno, pues parece que el sesgo cultural nos hace pensar un poco que las chicas tenemos que seguir más un patrón, ser más estudiosas, destacar menos, todavía esto lo estamos arrastrando y se perciben menos, nos damos menos cuenta de que hay niñas. A día de hoy, esta mañana buscaba yo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre niños y niñas en altas capacidades, por ejemplo? Y parece que los últimos estudios nos dicen que se diagnostican un 20% menos las niñas que los niños. No me parece mucho, ¿eh? No me parece mucho. A mí me parece muchísimo. ¿Sí? Sí. Yo cuando empecé, yo he trabajado durante muchos años en ACAST, en la Asociación de Altas Capacidades de Castellón, con niños con altas capacidades, niños y niñas. Cuando yo empecé en ACAST eran muchas menos niñas que niños, pero muchas, no te sabría decir, pero mucho más del 20% de diferencia. Que a día de hoy solo haya un 20%, yo te diría que a lo mejor... ¿no? Para positivo, que hemos ido mejorando. Hemos ido mejorando, porque yo calculaba que por lo menos un 60% de niños frente a un 40% de chicos. Hay menos diferencia todavía. Parece que es verdad que vamos avanzando, ¿no? Y que toda la parte de altas capacidades cada vez está un poco más planteada, investigada, ¿no? Y los profes tienen como más curiosidad por el tema. Pero todavía sigue habiendo infradiagnóstico. En altas capacidades, en TEA, ni te cuento. ¿Sí? Trastorno espectro autista, las TEA grado 1, sí. La mayoría las detectamos en la adultez. ¿En serio? La mayoría de ellas cuando son adultas ya. Y por tema de ansiedad.
Vienen por tengo Claro, ansiedad. eso te iba a preguntar, a veces las altas capacidades vienen, pero vienen referidas, o sea, hay otros diagnósticos, otros trastornos que camuflan esas altas capacidades, Claro, ¿no? sí, exactamente. De hecho, las altas capacidades, por ejemplo, pues ansiedades, por ejemplo, cuando son adultas, pues la ansiedad puede acabar llevando a una depresión, ¿no? Un estado depresivo. Tema más emocional en las niñas, sobre todo. Pero sí, claro, se camuflan unas cosas con otras y al final las altas capacidades es como que no es lo importante, cuando en realidad sí lo es, ¿no? Es que si potenciamos el talento de las personas, en realidad el futuro de las personas es ese, ¿no? Que descubran su talento y sobre ese talento que se trabaje y en eso van a ser muy buenos. Claro. Nerea, ¿cómo podemos detectar en casa o en el cole que un alumno tiene altas capacidades? ¿Hay algunos síntomas? Sí, pueden haberlos, pero lo que es muy importante sobre todo decir es que no los veamos no significa que no tengamos unas altas capacidades. Quiero decir, no estos rasgos que podemos compartir aquí es si mi hijo no hace estas cosas, no es que no sea de altas capacidades. Claro. ¿No? Yo te diría, a ver, por ejemplo, cuando son pequeñitos, ¿no? Si detectamos un aprendizaje más avanzado, niños más maduros, niñas más maduras, con un vocabulario muy específico. A mí esto es algo que en la consulta siempre me llama la atención, ¿no? Cuando entra algún niño o alguna niña y me dice, hoy mi día es muy excepcional. Y los ves pequeñitos y dices, 4 años, ¿y claro, dices esa palabra? Y dices, además te la encajan exactamente en el lugar, ¿no? Entonces, como dices, el vocabulario específico a mí es algo que me llama siempre la atención. Aprendizaje más rápido, mucha curiosidad, tienen mucha curiosidad por el aprendizaje. Claro, curiosidad por aprender lo que a ellos les interesa, ojo, Claro. aquí, porque No es todo. claro, muchas veces decimos, no puede ser de altas capacidades si suspende matemáticas. Punto 1, los niños no nacen aprendiendo, les tenemos que enseñar, no nacemos con una ciencia infusa, ¿no? Que nos diga lo que tenemos que saber, me tienes que enseñar como Claro. niño ciertos conocimientos. Y punto 2, si no es un tema que me interese, es posible que yo no me centre en él. Y eso no significa que no seas un niño con una inteligencia alta, claro, capaz, sino que simplemente es un tema que no te interesa. Entonces, el vocabulario es uno de los que más me llama la atención. Esa curiosidad por el aprendizaje, ¿no? Muchos de ellos, cuando son también pequeñitos, pues como temas de intereses muy restringidos, ¿no? A veces se confunden los niños con altas capacidades con niños con autismo porque les encantan los dinosaurios, por ejemplo, y se vuelven como Solo expertos. hay dinosaurios. Y te dicen, es que tienen intereses como muy restringidos, ¿no? Bueno, es que a ellos también les gusta un tema, además suelen ser temas muy amplios de aprendizaje, ¿no? Dinosaurios, planetas. Ayer tuve una nena que conforme vienen los papás me dicen, es que le encantan las plantas. Y dices, las plantas, una niña de 5 años que se sepa muchas plantas, Sí, es raro. es un poco raro, ¿no? Sí, es decir, ¿por diferente, qué ella sí. ha tenido esa curiosidad por las plantas? Pues ella te dice que le gustan las plantas, las flores, y te dice muchos tipos de flores. O sea, es algo que Se las dices, sabe todas. sí, sí, increíble, ¿eh? Es como muy curioso también, ¿no? Entonces, esas te diría que, o sea, que la parte académica no sea el filtro que sigamos, porque en la parte académica a veces no son los que más destacan, otras veces sí, ¿eh? Hay niños brillantes que dicen, ¿no? Que es que además de inteligencia tienen ese esfuerzo y al final consiguen destacar académicamente, pero no todos destacan académicamente. Y luego, pues a nivel personal, cada uno es un mundo, un espectro dentro de la alta capacidad. Otro de los rasgos que te diría también, la sensibilidad. Son muy sensibles. Y son sensibles tanto emocionalmente como físicamente. Esto es algo curioso, pero Lo de emocionalmente lo sabía, pero lo de físicamente no. yo una de las preguntas que hago muchas veces es, ¿le molestan las etiquetas? Mira. Y te dicen, sí. Es decir, a ¿El nivel ruido, por sensorial, ejemplo? A nivel sensorial también. el ruido no suele ser un sentido que ellos tengan demasiado desintegrado sensorialmente, ¿no? Porque lo que pasa ahí es que no está bien integrado sensorialmente esto a nivel cerebral, pero el olfato sí, por ejemplo. Sí que son niños que huele raro, ¿no? Te dicen, o huele diferente, ¿no? O el olfato sí, o la comida, huelen mucho la comida, por ejemplo, que te dicen, es que son muy maniosos. ¿O el Y tacto? luego el tacto, sí, exactamente. Las etiquetas, los bordes de los calcetines. Ay, qué curioso, esto nunca lo había oído. Los papás, a mí cuando me van diciendo cosas me van haciendo clic, 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 todo, ¿sabes? Se me va reordenando todo porque dicen. Es que, claro, ellos no te lo cuentan como, mira qué curioso que le molesta el borde de los calcetines, sino te dicen, es que cuando le pongo los calcetines pilla unas rabietas que no es normal la rabieta que pilla. Y tú le dices, ¿pero por qué? Pues porque me dice que le molesta el borde. Y yo digo, sí, es que le molesta de verdad. el borde, claro. Recuerdo una nena que tuve que la mamá
le encantaba vestirla con lazos. Sí. Y la nena, la mamá me comentaba que a la hora de vestir que era muy complicada. Y entonces ella lo que me decía es que a la mamá le gustaban mucho los lazos y que le ponía lazos aquí detrás y que le molestaban muchísimo. Que le apretaba el lazo. Claro, pobre. Claro, entonces, con los lazos. entonces, ¿cuál es el truco aquí? Pues por eso es importante muchas veces detectar las altas capacidades, ¿no? Porque comprender es aliviar. Quiero decir, claro. Cuando tú comprendes que tu hija no es que quiera ser rebelde a la hora de vestir, sino Que le molesta de verdad, o sea, hay una incomodidad real. Las coletas, por ejemplo. No ¿sí? soporta que le haga coletas. Ay, qué bueno. Porque esto sensorialmente... Claro, o sea, le molesta. es como que sensorialmente son más sensibles, ¿no? Entonces, coletas, ropa muy apretada. Tuve también otra nena que cuando la vi entrar me llamó mucho la atención porque iba vestida muy rara. Muy rara. O sea, la vi entrar en la puerta, primero, normalmente cuando vienen aquí a la consulta, primero entran los papás y me cuentan y luego entra ella, ¿no? O él. Y vestía muy rara. O sea, porque la mamá iba como vestida con unos vaqueros y una camisa, pero ella iba con una ropa muy ancha, ¿no? Y entonces la mamá me comentaba que es que ella no soporta la ropa, o sea, dice, la ropa no le puede tocar, es decir, tiene que llevarlo todo como muy suelto porque la ropa no le puede tocar. Si le toca la goma, le molesta. Entonces, claro, tenía que ir con ropa de 3 o 4 tallas más grande. Qué curioso esto. Y es porque sensorialmente ellos tienen más como... sensibles. ¿Y a qué edad se suele detectar o se puede detectar unas altas capacidades? Pues mira, se pueden evaluar desde los 2 años y medio. Vale. Es decir, los test de inteligencia, el WIPSI, por ejemplo, nos abarca desde los 2 años y medio, son muy pequeñitos. Es verdad que es difícil que a los 2 años y medio colaboren. Claro, entonces, muchas veces yo cuando me dicen, Nerea, que queremos evaluar a nuestra hija, si es necesario, sí, porque si vemos que necesitamos una evaluación o que va a ayudar a los papás a entender cosas, pues lo hacemos, pero es verdad que corremos el riesgo de que el nene con 2 años y medio aún no tiene la atención sostenida suficiente y aunque el test esté estadísticamente bien calculado, pues la verdad es que si al niño no le apetece, no te contesta, tú crees que no se sabe la respuesta y este tipo de test lo que pasa es que si una vez pasados ya no se pueden volver a pasar hasta recomendado 2 años después. Entonces, claro, pierdes esos 2 años. Hasta dentro de 2 años ya sí que no vamos a poder hacer nada si no da. Entonces, claro. Yo sí que he tenido muchos casos, bastantes casos, te diría que han venido con 2 años y medio esperando a tener ya 2 años y medio para evaluar, se ha pasado la prueba y no dan. Y dices, ¿no es altas capacidades? Pues por lo que me cuentan los papás, claro. Parece que sí. Pero la prueba no es concluyente. Claro, no hemos conseguido llegar a esa fiabilidad, ¿no? Recomendable en los coles públicos, sobre todo, lo que Consellería casi siempre aconseja es a partir de primero de primaria, a partir de los 6 años. A partir de los 4 ya te diría yo que ya se puede evaluar de una forma bastante precisa, 4 o 5. Pero ya te digo que Consellería normalmente hasta los 6 años no suele hacer la evaluación, no suele, ¿eh? No claro. sé si... Bueno, es un poco más fiable quizá el resultado, ¿no? Claro. Y al final, bueno, es que todavía estamos avanzando mucho en el tema de altas capacidades, ¿eh? Todavía hablamos de precocidad, de que hay casos que van a salir primero y después van a desaparecer, cosas que dices, eso no sé si es un mito, pero si un niño te ha dado altas capacidades en un momento dado, es que hay altas capacidades. Claro, no puede desaparecer eso, ¿no? Claro. Sería un poco raro. Eso es. Si al volver a evaluar no nos da, es que lo hemos hecho mal anteriormente. Exactamente. ¿No? Te diría que no hemos conseguido evaluar la realidad ahora. Es decir, si en su día dio y ahora no da, es posible que el ahora no esté bien evaluado. Es decir, o que este niño o esta niña se esté camuflando de alguna manera o no nos esté dando su potencial. Pero sería muy raro que nos diera y ya no, ¿sabes? Y desapareciese. Claro. Tienes muchas familias que vienen aquí preguntando por un diagnóstico, ¿verdad? Pero hay muchas familias que no quieren diagnosticar a sus hijos. Me imagino que te habrá pasado, ¿no? De ver algo muy evidente, no necesariamente igual con las altas capacidades, pero con cualquier diagnóstico, y hay muchas familias que no quieren hacerlo. ¿Qué les dirías tú? Sí, porque es importante un diagnóstico, porque es fundamental. Claro, para mí como profesional es fundamental. De hecho, yo en la mayoría de los casos, excepto si es un tema emocional, que no decido evaluar, porque
el estado emocional me va a alterar el resultado y entonces no me va a valer para nada, ¿no? Porque lo imprescindible es atender lo emocional ahora. Excepto esos casos, cualquier tema aprendizaje, dificultad de que no lee bien, no comprende, X, siempre decido evaluar. Para mí, la evaluación es una hoja de ruta y es algo imprescindible de hacer porque los síntomas pueden venir de muchos sitios. Es decir, que al niño le pase X o a la niña le pase X le puede venir tanto de un déficit de atención como un estado depresivo, imagínate. O sea, Claro. es que no... Y nada que ver el tratamiento de una cosa con otra. Exactamente, y nada que ver un tratamiento en un caso y en el otro, ¿no? Entonces, para mí es imprescindible. Es cierto que las etiquetas agobian. Para mí evaluar no es etiquetar. Sí que entre profesionales es un buen código de comunicación, te diría, ¿no? Porque o sea, al final, si no evaluamos... No sabemos con qué estamos tratando, no es fundamental. ¿Cómo acompañas? Claro. A ese niño? ¿Y qué recursos le ponemos? Es decir, si no hay un diagnóstico, no le podemos solicitar un recurso al niño, no le podemos solicitar una atención de un PT, por ejemplo, un pedagogo terapéutico, ¿no? O una L, la de audición y lenguaje. No se puede poner si no tenemos un diagnóstico claro. Entonces, muchas veces las etiquetas, o sea, los padres lo que no quieren es la etiqueta. Yo algo que les digo muchas veces es que la infancia es una época en la que todos tenemos claros que pueden pasar muchas cosas, que la evaluación es de un momento determinado y que si se pusiese un diagnóstico que de aquí a unos años no corresponde, ese diagnóstico se retira. O sea, hasta la propia unidad de salud mental infantil lo actualiza y lo quita. Claro. Que es que tenemos como la sensación de que le voy a poner una etiqueta, lo voy a condicionar. De hecho, a mí muchos padres me han preguntado, Nerea, ¿pero es que esto luego en su futuro laboral? Y digo, la empresa no tiene por qué tener acceso a su vida. Vas con tu currículum, aquí tengo TDAH. Exactamente, pero... Es confidencial eso. Exactamente, pero es un miedo que tienen. Entonces, muchas veces la etiqueta nos agobia. Yo, para mí, el mensaje es, si no evaluamos, vamos a ir a palos. De ciego, ¿verdad? Exactamente. Es muy necesario. Yo les digo muchas veces, después de la evaluación, si queréis, porque nosotros después de evaluar hacemos un informe. Si ese informe después no lo queréis presentar en el cole por X, porque muchas veces los papás te dicen, es que, o sea, imagínate diagnósticos, uno de los diagnósticos que más cuesta de procesar como padre, te diría, o como madre, es el diagnóstico del autismo. Sí. Para mí es el más difícil de dar a los papás, porque es como siempre, a no ser que vengan con esa idea de... Quiero verificar que esto es así. Eso es. Que venga un padre y una madre y te digan, mi hijo parece que le cuesta prestar atención, y le digas, no es falta de atención, es un autismo, cuando el autismo tiene como mogollón de mitos también alrededor y asusta mucho, a pesar de que a día de hoy está muy avanzado todo, pero nos sigue asustando mucho, pues es un poco como que se quedan. Imagínate lo que te decía, ¿no? Que vienen por un déficit de atención y yo les digo que tiene un autismo y que se lo plasmo en un informe. No, claro. Pero es que, claro, sin ese diagnóstico el niño no va a poder recibir el acompañamiento escolar que necesita. Y muchas veces me dicen, no, pero no se lo quiero decir al cole. Hombre, pero ¿cómo no se lo vamos a decir al cole? Si el cole ya ha visto... Primero que tiene que saber que hay eso. Claro, el cole ya ha visto que están pasando cosas. El cole ya sabe que tu hijo hay ciertas cosas que está necesitando acompañamiento. ¿Por qué no le vamos a decir al cole esto? Pero hay familias que deciden no decir nada al cole. Bueno, de hecho, yo actualmente, y me está pasando mucho últimamente, estoy haciendo 2 tipos de informes. Uno para la familia y otro para el centro escolar. Y me dicen que en el del centro escolar no aparezcan muchas cosas. Cuando para mí son bastante relevantes que el centro escolar las sepa. Claro, pero esto es un problema porque, por ejemplo, trabajando en un cole, tú ves las cosas. O sea, por mucho que la familia te diga que no, tú al final lo acabas viendo. Claro. Y tú como profe, ¿no? Como maestra, también quieres acompañar a ese niño. Quiero decir, ¿por qué creemos que la etiqueta... De hecho, yo muchas veces les digo que incluso la etiqueta les ayuda, porque no es lo mismo creer que un niño se porta mal. Porque es un maleducado. Eso es, porque es un desafiante maleducado, que entender que el niño lo que tiene es una dificultad a la hora de controlar los impulsos, ¿no? Que es un niño con una hiperactividad importante y que el niño no puede portarse mejor. Yo como maestra diría, ostras... Tienes otra mirada hacia el alumno. Exactamente. Y toleras de otra manera y tratas al niño de otra manera diferente. A mí esto también... A mí me ha pasado, la semana pasada hace 2 semanas que estuve en Madrid dando un curso, los profesores me decían esto, que muchas veces la familia no quería que se supiera y realmente tú como profe no puedes acompañar a ese alumno de manera adecuada si no sabes lo que hay detrás. Claro. Y más si tiene un diagnóstico y no lo sabes. Claro. Vas dando palos de ciego. A mí me parece muy importante. Es decir, está claro que habrá profesionales que a lo mejor con el diagnóstico... O sea, quiere decir que el diagnóstico nos haga un buen uso, ¿no? Te diría. Pero yo, por lo que comentabas, yo estuve también hace un mes o así formando a un grupo de entrenadores de fútbol
Y los entrenadores me decían, nuestro problema principal no es detectarlos, porque les dimos una formación, ¿no? de qué signos pueden haber, cómo detectarlos y cómo acompañarlos, ¿no? Lo hicimos desde una asociación que hemos creado que se llama Talentos Invisibles, que es para ayudar a niños con autismo, TDAH y dislexia. Y los entrenadores nos decían eso, nos decían, es que muchas veces vemos que pasa algo y las familias no nos dicen nada. Y yo ya lo veo, quiero decir, yo veo que es un niño que cada vez que se pide hacer a lo mejor una serie de ejercicios, el primer ejercicio lo hace y los siguientes ya se les ha olvidado. Pero claro, dice, las familias, si no me lo quieren contar, ¿yo qué hago? Y yo les decía, pues es que no podéis hacer nada. Puedes hacer nada. Es que ya estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no? Pues hablando de esto, justo ahora que comentabas, ¿no? Un niño que puede tener TEA, dislexia y TDAH. Esta doble excepcionalidad, ¿no? de la que hablamos, ¿qué es para la gente que no lo sepa? Pues mira, la doble excepcionalidad es cuando conviven 2 o más diagnósticos a la vez. Es bastante común. No te diría que lo normal, pero sí que, por ejemplo, cuando hay un TDAH es probable que también haya una dislexia. A veces no se sabe si la dislexia está aparte o es una consecuencia de la falta de atención, ¿eh? Muchas veces pulir ahí es difícil, pero se dan diagnósticos a la vez. Es decir, de hecho, pues bueno, un TDAH y una dislexia pues serían como bastante más parecidos porque a nivel académico, pues, o sea, de alguna forma hay una dificultad en el aprendizaje, ¿no? Pero luego encontramos, por ejemplo, altas capacidades con TDAH. Las altas capacidades y el TDAH para mí son mi... ¿Tu pan de cada día? Sí, y mi mayor frustración. ¿Por qué? Porque cuando... O sea, a día de hoy no existen herramientas psicométricas para evaluar como zonas específicas a nivel cerebral, ¿no? Es decir, tú evalúas un funcionamiento, pero no sabes exactamente si ese funcionamiento está compensado o no. Es decir, un niño con altas capacidades, que además tiene un TDAH, lo que nos va a pasar va a ser que no vamos a ver las altas capacidades, pero vamos a ver el TDAH. Tampoco vamos a ver el TDAH. ¿Tampoco? ¿Y qué vamos a ver? No vemos nada. Vemos cosas raras, ¿no? Los papás te dicen muchas veces, una de las cosas que casi siempre repiten es que para algunas cosas es como muy avanzado y para otras muy inmaduro todavía. Es que no puedo creer que para algunas cosas sea tan listo y para otras no entienda un problema de matemáticas. Es como que les raya un poco, que de hecho muchas veces no es que no crean que no pueden, sino que se piensan que se están riendo de ellos. Te dicen, no puede ser. Se pone a leer, por ejemplo, es un crack a nivel dinosaurios y luego no quiere leer. Ya, porque no es lo mismo leer sobre dinosaurios que leer un libro de historia, ¿no? Entonces, cuando evaluamos el diagnóstico de las altas capacidades con el TDAH, ¿no? Esa doble excepcionalidad resulta muy difícil de interpretar. Es decir, tienes que estar... Nosotros aquí hacemos unas evaluaciones muy completas. Llegamos a pasar hasta 17 pruebas. Wow. Para establecer... Para diagnosticar, para un diagnóstico. Para un diagnóstico. O sea, imagínate. Entonces, tienes que atar muchas cosas. Es decir, no ves un CI alto en la evaluación, pero sí ves unos cuestionarios que puntúan unas posibles altas capacidades. A su vez ves que hay una sintomatología de déficit de atención, pero las pruebas de atención a corto plazo el niño te las saca bien. Luego ves errores a la hora de leer, pero no son demasiados errores porque, o sea, le cuesta leer, por ejemplo, porque la atención le cuesta sostenerla, pero en cambio la comprensión te la hace bien. Se descoloca constantemente. Completamente. O sea, no es un resultado fácil de interpretar. O sea, tienes que realmente saber mucho y saber lo que estás buscando para poder encontrarlo realmente. Sí, sí. Yo muchas veces vienen familias que te dicen, por ejemplo, hemos estado en varios sitios y en un sitio me dijeron que era altas capacidades y en el otro que era un TDAH, por ejemplo. Claro, igual las dos son correctas, ¿no? Claro, igual son las dos. Claro, es que tiene las dos. Pero las tenemos que integrar. Claro. Claro. Entonces te dice, y yo sí que le veo características de alta capacidad, pero también de TDAH. Entonces dice... bueno, conviven las dos. Las dos pueden convivir, claro. Pero muchas veces resulta difícil, porque los niños con altas capacidades tienen otras estrategias. Por ejemplo, prestar atención a algo que no les motiva les costaría, pero algo que les motive mucho tienen un hiperfoco muy alto. Entonces... Es que tienes que estar según lo que les interesa, ahí ponen el foco. Ingeniería. Yo, cuando vienen los casos que sospecho altas capacidades y TDAH, digo, Nerea, vas a sufrir, ¿vale? Nerea y equipo, vais a sufrir. Bueno, y tú eres especialista en altas capacidades, porque al final te has formado un montón. ¿Cuántos másters? Me has dicho que tienes 6. 6 másters universitarios. Y el año que viene empiezo el doctorado en altas capacidades. Wow.
O sea, súper experta. He escrito un libro. ¿Ah, sí? Lo publico en septiembre. Ay, qué bueno. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Cerebros brillantes, corazones sensibles, que definen las altas capacidades. Son cerebros muy brillantes y corazones muy sensibles. Ay, qué bueno. Y sale en septiembre. Sale en septiembre. Se publica en septiembre, lo publico a través de una editorial. Y... ¿Dónde se vende? ¿O dónde se va a vender? La verdad es que estoy bastante perdida con el tema porque me dijeron, te contactaremos y veremos cómo se hace el lanzamiento. Yo creo que ya se tendría que haber hecho porque en septiembre ya tiene que estar, pero yo creo que en verano la cosa se paraliza un poco. Y no sé en qué plataforma se va a vender, pero FNAC, es decir, es una una casa del libro, FNAC, Amazon, seguro. Exactamente, en esas plataformas seguro que se vende, sí, sí. Vale, pues estaremos atentos para cuando salga el libro. Además es el libro que yo creo que cualquier padre o madre necesita. Es decir, durante mucho tiempo, y en mis notas de móvil que voy haciendo mis apuntes, he ido apuntando qué preguntas te hace un padre o una madre cuando le das una identificación de altas capacidades, ¿no? Cuando le evalúas a su hijo le dices, tu hijo tiene altas capacidades. Las madres y los padres somos muy parecidos en muchas cosas y hacemos casi siempre las mismas preguntas, ¿no? ¿Y qué tipo de preguntas te hacen? Pues bueno, por ejemplo, ¿qué hago a partir de ahora? Desde que tengo una identificación, ¿ahora qué? ¿No? Claro, ¿cuál es el siguiente paso? Dudas de ¿y por qué siendo de altas capacidades no saca unas excelentes notas? Otra de las cosas que les preocupa mucho es la parte emocional, ¿no? Que son niños muy sensibles, son niños que tienen una discrepancia muy importante entre su edad cronológica, su edad mental y su edad emocional. Claro. ¿Por qué? Son niños que mentalmente piensan, razonan a un nivel de 2-3 años superior a ellos, pero en el fondo no dejan de tener la edad que tienen. Entonces, su experiencia les ha enseñado a vivir situaciones emocionales X. Claro. Entonces, claro, un niño con 3 años, por ejemplo, una de las cosas que vemos muchas veces es que con 3 años, en las altas capacidades, ¿no?, se plantean el tema de la muerte. ¿Cómo un niño de 3 años va a entender lo que es la muerte? Si yo todavía estoy intentando entenderla. Claro. Y yo al final he visto muchas muertes alrededor, ¿no? Porque por edad que tienes ves más muertes. Vivirlo, sí. Entonces, si nosotros como adultos no entendemos el proceso de la muerte, un niño con altas capacidades, o sea, un niño de 3 años, menos. Entonces, muchas veces eso le provoca ansiedad, porque ellos se plantean cosas que su emoción no les deja entender, su experiencia no les deja entender, y eso les genera mucha angustia, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que ellos suelen preguntar mucho, la tolerancia a la frustración baja. Casi todos los niños con altas capacidades tienen la tolerancia a la frustración baja, algo que no les sale a la primera, un autoperfeccionismo muy alto, algo que no les sale a la primera, lo rompen como si tienen que romper 20 fichas juntas. No me sale, lo tiro, y al final es porque ellos se habían imaginado una línea que no corresponde a lo que ha salido. Claro. Entonces, todo eso yo iba notándolo y el verano pasado, después de mucho tiempo diciendo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, dije, va, siéntate. El verano pasado tuve una época de menos trabajo, en verano siempre aquí en el centro baja más el trabajo que en el resto de año, ¿no? Y pues me llevó un poco a decir, pues bueno, algo tendrás que hacer, ¿no? O sea, trabajaba aquí pero tenía más horas libres. Claro. Y entonces, pues como que recuperé eso que iba como pues poniendo en el calendario, ¿sabes? Tuve épocas durante todo este tiempo, muchas épocas, ¿no? De me voy a bloquear todos los martes por la mañana para escribir el libro. Y yo escribí el libro y recuerdo que la tarea la movía, ¡pen! Y la movía, ¡pen! Y yo... Era eso que dices, no puedo, algún día lo tengo que hacer, es que además era algo que quería hacer, ¿no? Además era algo que decía, cada vez que daba un resultado, ¿no? Hablaba con los padres de altas capacidades y ellos me decían, ¿y ahora qué? Yo siempre pensaba... Te tengo que dar mi libro. Te tengo que dar mi libro. Es mi guía. Claro, es la guía de lo que Sí. yo te diría, que no te puedo resumir, pero te diría lo que te va a ayudar a entender a tu hijo, Claro, ¿no? Que o sea, es la te lees clave. el libro y entiendes todo. Exactamente. Entonces, al final, el año pasado, en verano, me puse... Está enfocado tanto para familias como para docentes. O sea, esto es súper interesante. Muy importante. O sea, ¿qué puede hacer un docente con un niño que haya identificado altas capacidades, ¿no? que le hayan dicho que tiene altas capacidades? ¿Cómo interpretar una evaluación? Es decir, ¿qué significa lo que te han dicho? Porque muchas veces también eso no lo entendemos, ¿no? Es como nadie nos ha explicado en qué consiste todo esto. Y está muy, como muy... didáctico, o sea, muy fácil de leer y de Sí. entender. O sea, no es un vocabulario complejo, es para el día a día. Para cualquier familia que lo quiera entender, pero tanto familias como docentes como profesionales que quieran saber del tema. Y como una guía, te diría, como una guía práctica, ¿no? Sí. De qué hacer con esto. De qué hacer y irte a buscar cosas
esto a ver qué me dice aquí, qué puedo hacer, porque también se van dando tips de cómo acompañar cada una de las partes. Bueno, yo creo que es, ya te digo, lo que yo le diría a unos padres, como todo ahí metido y muy metodológico, muy práctico, muy de día a día, de uso de día a día. Qué bueno. Y la verdad que estoy contenta porque lo escribí. Mi primer libro. No soy escritora. Entonces pensé... Bueno, pero tienes mucho que contar y tienes mucho que aportar. Sí, pero la verdad que pensé, lo voy a hacer, lo voy a autopublicar, yo me lo imprimo y entonces cuando vengan los padres, yo lo entrego y eso es la explicación, ¿no? Claro. Y entonces un amigo me dijo, ¿y por qué no pruebas a que te lo publique una editorial? Y Claro. yo dije, ¿quién va a publicar esto? Mucha gente. Pues la verdad que sí. La verdad que sí, que contacté con una editorial que tienen como esa parte de noveles también, porque se ve que Sí, a mí me pasó igual, cuando publiqué mi libro, que es lo mismo. Pero luego es útil. Sí. Y luego la gente lo agradece. Claro, yo creo que sí, que va a ser muy útil para todo el mundo que tenga interés por el tema. Además es que está explicado de la manera que me hubiera gustado a mí que me lo explicasen. Exacto. En su día, ¿no? Sí, claro. Sin tanto tecnicismo, ¿no? Exacto. Que es lo difícil muchas veces de obviar. Pero eso, y la editorial me dijo que me lo publicaba y que, eso sí, tienes que ir al calendario que tienen ellos. Y entonces, claro, como es un tema divulgativo, y pues que la fecha me la ponían para septiembre, que es cuando empieza el curso y cuando la gente estará más dispuesta a interesarse por este tema. Y así está. Qué bueno. Ahí lo tengo. En el horno, que digo yo. Ay, qué guay. Muy ilusionada, la verdad estoy súper ilusionada porque me mandaron la portada y ves tu nombre. Sí. Y además ves cerebros brillantes, corazones sensibles y una portada la verdad que me define mucho, que me la acertaron mogollón y el chico me dice, solemos hacer varias, pero esta vez solo hemos hecho una y por unanimidad no te vamos a dejar elegir. Y yo, vale. A ver qué tal. A ver. Y cuando me la mandaron me encantó. Ay, qué bueno. Y dije, mira, qué chula, la verdad. Ay, qué ganas tengo de leerlo, me lo voy a leer sin lugar a Sí, dudas. cuando lo tenga te diré. Me avisas. Te diré, Agus, lo tengo. Ay, sí, así me lo leo. Yo no sé si es, bueno, mi percepción, pero yo cuando era pequeña, íbamos al cole, no había tanto diagnóstico. O no había tantas altas capacidades. O sea, no sé si es que se diagnostica más o si realmente hay más. De todo. Claro, esto es un dilema moral, ¿eh? Es un dilema moral porque la verdad es que te diría que a lo mejor no se sabe, ¿no? Si es que realmente hay más casos o que se detectan más. Desde luego, sin duda, que se detectan más, sí. Sí. Es decir, esto... no, o sea, antes no veíamos porque tampoco ni teníamos herramientas para verlo, ni formaciones ni recursos para verlo. Ahora sí que cada vez estamos más avanzados, tenemos más herramientas y al final pues se nos escapan menos casos. Claro. Yo, por ejemplo, niños de altas capacidades no se me pueden escapar ninguno, porque en todas mis evaluaciones va un cuestionario de altas capacidades, en todas. Claro. O sea, es como un poco de no se me va a escapar ni uno. ¿Que no me puntúa? Vale, pero si me puntúa... Pero si puntúa, cuidado. Claro, porque hay screenings que te marcan un poco, ¿no? Pero es verdad que estamos más preparados para ver, pero luego también, ¿hay más casos? Bueno, yo te diría que posiblemente... A ver, es que lo pienso muchas veces, porque esto es algo que me viene muchas veces a la cabeza. Sí que pienso que el trastorno de déficit de atención, por ejemplo... Es que te lo voy a poner más fácil, perdona que te interrumpa. Sí. ¿Hay algún desencadenante? O sea, ¿es esto hereditario que te viene así? ¿O hay algún desencadenante que digas, no, mira, por el uso de pantallas, por el uso de tal, por eso de cuál podemos desembocar en un... lo que sea? Claro, yo te diría que, a ver, la mayoría de casos que yo detecto de trastorno de déficit de atención en niños, papá o mamá también lo tienen. Vale. Y papá y mamá nunca lo supieron. Porque así de casos que evalúa a su hijo o a su hija y me dice, yo también, y luego evaluamos a los padres y también. Claro, entonces dices, ya estaba. Esto estaba, pero no se vio. Y ahora tu hijo al final lo que está haciendo es heredarlo, ¿no? De alguna manera o en ese contexto también. Pero la mayoría, por ejemplo, de TDAHs, papá o mamá tienen TDAH. Bien. Ahora bien, TEAs. Los TEAs, no sé yo si te diría que sí que están habiendo unas prevalencias, se están disparando mucho, o sea, de muchos casos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el uso de pantallas, estoy segura de que a nivel neuropsicológico está afectando a nuestros niños, seguro. La atención, segurísimo. Segurísimo que le está afectando. Entonces,
tendremos déficit de atención que en realidad no sean déficit de atención, sino una sobreexposición a pantallas, sí. Autismos. En un autismo no te puede venir una sobreexposición a pantallas, pero sí un retraso en el desarrollo también, de esa poca estimulación, ¿no? que han recibido estos niños. No te sabría decir eso, no te sabría decir si hay más o los vemos más. Los vemos más, lo tengo claro que sí, pero sí que creo que hay diagnósticos en que posiblemente estemos teniendo más. De altas capacidades, también te diría que en la mayoría de casos, cuando detecto a hijo o a hija, papá o mamá van detrás. Es más, en las altas capacidades, voy a dar un dato que siempre genera curiosidad. A ver. Y es que, ¿sabías que los niños con altas capacidades, o sea, ¿sabes que los niños heredan la inteligencia de la madre? Sí. Los chicos. Esto sí lo sabía. Eso siempre es como... Claro, cuando yo esto lo digo en las sesiones, los padres me miran muy mal, ¿sabes? Como diciendo, que las madres se les ilumina. Claro, la es cara, ¿no? como, estás diciendo que la inteligencia de mi hijo viene de su madre. Y entonces yo le digo, pero espera que lo voy a arreglar, ¿vale? Voy a arreglarlo. Y les digo, una mamá de altas capacidades no se enamoraría nunca de un papá de pocas capacidades. Generalmente, tú puedes tener un amigo con menos capacidades, pero una pareja, buscas una pareja que un poco te comprenda o que esté a tu nivel, ¿no? Entonces, correcto. Mamás con altas capacidades se suelen enamorar, podría ser que no me parece un requisito imprescindible, pero bueno, solemos buscar hombres con una inteligencia alta, ¿no? Sí. Entonces, mamá es inteligente, pero se suele enamorar de un papá inteligente también. Entonces, la inteligencia, aunque viene genéticamente de mamá, papá también aporta su parte de inteligencia y papá también aporta su contexto educativo, ¿no? Entonces, cuando detectamos un niño con altas capacidades, papá y mamá, generalmente los dos, son altas capacidades. Generalmente los dos. ¿Les haces el test también a papá y a mamá? A veces sí, a veces no. ¿Te lo piden los padres? Sí. ¿Sí? Muchas veces sí, claro, porque cuando les empiezas a explicar dicen, claro, te justifican un poco todo aquello que en la adolescencia muchas veces no entendieron, o porque una vez eres adulto ya un poco como que te has acoplado, ¿no? Pero sí que cosas que ellos vieron en su adolescencia que no entendían y que con lo que le estás explicando les empieza a encajar un poco más, y a veces sí que tienen esa necesidad de saber. Y casi siempre se confirma, ¿eh? O sea, podría haber el caso, no recuerdo ningún caso, ninguno, a día de hoy, que el niño tuviera altas capacidades y los padres no. Y los padres no a la hora de evaluarlos. Podría ser el caso de que tuviera niños de altas capacidades que no han evaluado a los padres y no lo sean, pero te diría que eso sería muy difícil. Sería muy difícil. Bueno, pero al final también creo que alivia un poco, ¿no? Entender por qué de repente no encajabas en determinado lugar, ¿no? Que te pensabas que tú eras la rara, ¿no? O el raro, y de repente resulta que no eras rara, simplemente tenías altas capacidades y te costaba más ese encaje social, ¿no? Sí, el ser diferente es algo que nos arrastra mucho, ¿eh? Pero claro, ser diferente lo podemos interpretar de dos formas. Porque la realidad es que si te comparas con la media, eres raro. Es decir, porque al final tú no estás dentro de la media a nivel intelectual. Si tú eres de altas capacidades, estás, pues depende de cómo cojamos las altas capacidades, como máximo en un 10% de la población. El otro 90% no te entiende. ¿Sabes? Entonces, rara te sientes. Incomprendido todo el rato. Mogollón. Pero no es lo mismo pensar, soy rara. Y entiendo por qué soy rara, a que soy rara, un bicho raro y no encajo en este ambiente. Sí, así es. Vale. Sí. Nerea, ¿crees que los colegios están preparados para tener alumnos con tantos diagnósticos diferentes? Bueno, a ver, ya estamos viendo, ¿no? Esta huelga de profesorado en qué punto está. Es decir, están hasta el gorro los profes de hacer lo que pueden, como pueden y sin recursos, con pocos recursos, ¿no? Con mínimos recursos. Muchas veces se las inventan que hacen lo que pueden, ¿no? No está preparado, o sea, ni los coles, ni el sistema... Ni la sociedad en general tampoco, ¿no? No hay mucha... Yo creo que cada vez hay más información. Es verdad que vamos teniendo como más curiosidad en saber qué pasa. Sobre todo la salud mental, por ejemplo, está teniendo como mucho impacto, ¿no? Ya parece que la gente entiende que ir al psicólogo no es porque estés muy mal, sino porque puedes estar mejor, ¿no? Pero tanto el sistema, o sea, el sistema en general, la sociedad, los colegios, todavía nos queda mucho por avanzar, mogollón. Y cada vez tenemos más diagnósticos, como hemos dicho antes, de que al final tenemos más o se ven más. Pues bueno, una cosa o la otra al final... Pero la realidad es que hay más. Hay más, claro es que aproximadamente en cada clase de 25 niños,
yo que me coordino con todos los tutores de los nenes que vienen aquí para coordinarnos y recibir información del chaval o de la chavala en clase, ¿no? Yo te diría que calculo que de cada 25 niños, pongamos 7, 8 tienen alguna necesidad educativa especial, ¿no? Alguna necesidad de apoyo educativo. Y eso sin contar necesidades emocionales, momentos puntuales. Es que se te va la mitad de la clase al final. Sí. ¿Qué recursos necesitan los colegios? Porque al final, claro, vivimos en una sociedad muy demandante, muy exigente, ¿no? Sí. O sea, tú estás en un cole y al final la familia te exige, la dirección te exige, esos niños te exigen, pero el profe está solo en la clase con 25 niños, la mitad con un diagnóstico o que necesitan un acompañamiento importante, pero sin recursos. Sí. A ver, formación muy imprescindible, pero lo que tú dices, muchas veces tengo la formación, sé lo que tengo que hacer, pero es que no puedo. No, es claro, que, porque un profe solo no puede atender. Entonces, para mí, una de las medidas muy necesarias en este sistema, y es algo que en la huelga que estamos teniendo están demandando, son las ratios. O sea, o bajamos las ratios, o bajamos la cantidad de niños que hay por aula, o creo que no existe una solución para este problema, no sé cómo decirlo, ¿no? No, sí, sí. Es como, al final es como, yo soy una única persona, tengo 2 manos, una cabeza, no sé qué decir. Sí, no me puedo partir en 25. ¿Cómo acompaño a 7 niños en el mismo momento del aula? No puede ser, o sea, o bajamos las ratios o ponemos más personas dentro del aula exactamente que puedan trabajar con niños, porque es que además te encuentras en situación que tienes igual 1 o 2 alumnos con TEA, tienes 4 niños con un TDAH, otros que tienen dislexia y al final es muy difícil poder... Otros papás que se están separando. Correcto. Y el Ese niño está acompañamiento emocional, fatal el niño está emocionalmente, otro nene que se le acaba de morir su abuelito o su abuelita o su mascota. Conflictos entre los niños por la edad. Claro, situaciones de convivencia que existen, pues a veces no hace falta llegar a un acoso escolar, ¿no? Pero también ocurre. Entonces, y luego tú como persona, que no se nos olvide que los profes, yo, tú, todos somos personas con nuestra mochila. Tal cual. Entonces, yo llego con mi mochila al cole, a clase, intentando desconectar de todo, pero que sería imposible, ¿no? Una desconexión total, y tengo que atender todo eso, es que no puede ser. O sea, o bajamos las ratios, o lo que tú dices, o multiplicamos el personal, pero que sería lo mismo que bajar las ratios, ¿no? O sea, que al final por profesional hayan menos niños. Sí. Si no... es que es imposible atender a los alumnos bien de esta manera. ¿Cómo haces un multinivel en clase? Es que claro, a mí me gusta mucho formarme. Y yo hasta ahora me he formado mucho en la parte clínica, mi deje es más clínico que educativo, pero es verdad que desde hace unos años hasta ahora pues estoy en la parte educativa también desarrollándola, porque al final los coles, pues todo, o sea, educativa y clínica van muy de la mano, ¿no? Y el último máster que hice en neuropsicología educativa, que lo hice hace como 2 o 3 años, creo que 2, pues las asignaturas eran muy chulas, ¿sabes? O sea, gamificación, todo el tema de la inclusión en el aula, ¿no? De cómo los agrupamientos se tienen que hacer, cómo el multinivel, y tú lo escuchas y dices, está guapísimo, ¿sabes? Suena fenomenal, suena ideal, pero no es real. Pero no puede ser, o sea, es que no puede ser. No. Y luego, todo el currículum que tienes que cumplir. No, claro. Es que porque ese niño tiene que ir a una selectividad y cumplir unos objetivos. O sea, que no puedo ir dedicar el día porque hay momentos, hay días que a lo mejor necesitaríamos parar esa clase y hablar sobre un tema entre todos y darle forma a esto que está pasando. Y con eso a lo mejor erradicaríamos muchos problemas en el día a día. Pues que no tengo tiempo. Es que el currículum sigue avanzando. Yo, como profe, no tengo que seguir eso. Entonces es muy difícil. Es muy difícil. Es muy complicado con la situación que hay. ¿Tú si pudieras cambiar algo del sistema educativo o de la realidad que vivimos aquí? Pues mira, yo te diría que yo cambiaría la mirada. Por esto que hablábamos antes de si es importante el diagnóstico o no, yo creo que lo que los adultos tenemos la responsabilidad de hacer, o sea, nuestra responsabilidad mayor es acompañar a los niños, ni juzgarlos, ni aconsejarles, te diría casi, ¿no? Es como acompañarles cada uno en la necesidad que pueda tener. Entonces, tenemos que cambiar la mirada. Tenemos que entender qué necesita cada uno de nuestros niños, que el diagnóstico nos ayude un poco, o sea, evaluación que se pueda hacer, a entender qué necesita cada uno, que no es lo mismo que necesitan. Un niño con su mismo diagnóstico tendría otras necesidades diferentes.
Y eso, sobre todo cambiar la mirada, entender que los profes, bueno, los profes, los papás, las mamás, los adultos, que cambiamos esa mirada. O sea, yo soy una gran defensora de la infancia. Siento que lo que hagamos en la infancia de un niño le va a marcar la vida para siempre. Para siempre. Muy importante eso que estás diciendo. Muy importante. No se puede revertir. Y cualquier patinada que tengamos la hemos cagado, ¿eh? O sea, esto a mí me parece... Yo soy una intocable de la infancia, una gran defensora, es decir, además tengo un papel difícil porque muchas veces los niños me dicen cosas en las que tengo la obligación de defenderlos y no es... O sea, muchas veces, si no los defendemos los adultos, ¿quién los defiende, no? Y lo que te digo, o sea, entender que la infancia es intocable, lo que tú dices, no vuelve. No vuelve. Y que seamos conscientes como profes del impacto que tenemos en los niños, de la huella que les vamos a dejar para siempre, porque todos nosotros nos acordamos de cada uno de nuestros profesores. El que nos gustó y el que no. Yo me acuerdo de todos, o sea, desde la de infantil hasta todos los de primaria. De hecho, siempre hablo de mi profe Doña Tere. En mi libro sale también Doña Tere. Doña Tere fue mi profe de tercero y cuarto de primaria y fue la persona que más me hizo creer en mí misma. A día de hoy me acompaña a todas las conferencias que doy, ahí aparece ella, me admira mucho, yo a ella más, siempre se lo digo, pero yo creo que gracias a ella, o sea, ella dejó una huella en mí muy importante. Yo se lo digo muchas veces, yo no, bueno, ya lo sabes, cuánto lo recuerdo y cuánto lo digo, ¿no? Y cuánto la nombro. Porque ella lo que me transmitía era que yo era una excelente persona, que era muy trabajadora, porque siempre fui una niña de altas capacidades también, en el libro también lo digo. Me identificaron de altas capacidades con 13 años a raíz de una situación de acoso escolar. Tuve acoso escolar y cuando me llevaron a la psicóloga me evaluó y dijo, esta niña tiene altas capacidades. Wow. Y ahí, a mí, personalmente, se me abrió una luz. Por eso defiendo la evaluación, porque yo como niña... ¿Te sentías incomprendida? Mucho. Y me dio tantas explicaciones eso, de no sentirme juzgada por mí misma, ¿no? Y Doña Tere siempre me hizo creer mucho en mí, me validó mucho, me admiró mucho y para mí fue una persona muy importante. Cualquiera de mis profes han sido importantes para mí, lo que tú dices. Me acuerdo de los que no me gustaban y de los que sí. Pero que seamos conscientes, ¿no? Y muchas veces a los profes, cuando les doy formación, les digo, ¿qué huella quieres dejar en tus alumnos? ¿Cuál es ¿Cómo tu... quieres que te recuerden? Eso es. ¿Quieres que te recuerden como el que chilla siempre? Pues chilla. Pero si realmente quieres que te recuerden como aquel o aquella que los acompañó, pues tendrás que utilizar otras herramientas. Falta lo que dices tú, cambiar la mirada, porque los niños notan cuando hay realmente un interés genuino de alguien por querer ayudar, acompañar y aconsejar, de aquellos profesores que, bueno, simplemente voy, doy mi asignatura, salgo por la puerta y me voy, ¿no? O sea, esa diferencia los alumnos la notan y lo dicen y lo verbalizan muchísimo. Sí, mira, yo siempre y rinden pienso... diferente. Y rinden diferente. De hecho, hay estudios que lo demuestran, ¿eh? De cómo impacta el profesor... Yo lo noto por mi hijo. En la parte emocional. Sí, sí. O sea, yo siempre digo, tu alumno no te va a recordar por el contenido que le enseñaste, no, pero sí se acordará de cómo lo trataste. Correcto. De si lo acompañaste, de si lo entendiste, de si en un momento... ¿Cómo le hiciste sentir en ese momento? Sí. O sea, yo que tengo aquí muchas... O sea, a día de hoy, una de las cosas que se han disparado bastante son los trastornos de conducta de alimentación. Hay muchos casos de anorexia actualmente. Y la anorexia es un trastorno muy invalidante. O sea, tan invalidante que a veces requieren de reposo domiciliario. Es decir, no pueden ir a clase, tienen que permanecer en casas. Hablo más en femenino porque hay más casos de chicas, pero también hay chicos, ¿no? Pero las chicas mucho más, ¿no? Se ve, o sea, hay más diagnóstico en chicas que en chicos. ¿Cómo cambia esa mirada, ¿no? del profesor? Hay profes que te lo ponen fácil y te dicen, pues al final es una etapa de la niña, ¿no? O del niño. Hasta ahora ha sido un rendimiento bueno y ahora estás malita emocionalmente, igual que si te hubiera roto una pierna no te pediría hacer educación física, ¿no? Correcto. Y hay algunos que sí que son comprensivos con esa parte y te dicen, no te preocupes,
descansa, recupérate. Estamos hablando de que es un trastorno que te puede llevar a la muerte. No, claro. O sea, te puedes morir. Lo académico en ese momento no importa, Claro no que es no. prioritario, Como es si- completamente secundario y completamente prescindible. Sí, así es. Pues hay profes que lo acompañan y te dicen no te preocupes, y hay profes que te están diciendo que cuando se incorpora que le tienen que hacer los exámenes. Y tú diciendo, si la sobrecargamos de ansiedad más, vamos a tener una volver, recaída, ¿vale? claro. O sea, tenemos un problema porque la anorexia tiene una base emocional muy importante. O sea, generalmente son trastornos asociados mucho a la parte emocional, ¿no? Entonces, no le puedes estar diciendo que tiene que hacer examen, que no me importa el examen en este momento, que es lo que tú dices, como si me quieres hacer repetir curso, No, es que tampoco Que- sería lo suyo, ¿no? que me da igual. Entonces, ese cambio de mirada, ese cómo el profe conecte emocionalmente, pues eso no se les olvida, eso no se les olvida. Graba. Bueno, Nerea, mil gracias. Me ha encantado esta charla. Gracias a ti. Ha sido súper interesante. Me quedaría aquí horas hablando contigo porque la verdad es que me he sentido muy a gusto y has dicho un montón de cosas muy interesantes y creo que mucha gente se va a sentir identificada. La verdad es que pues, yo también he estado muy cómoda contigo, ¿eh? Me encanta, o sea, me encanta hablar de este tema, también contigo que aportas esa otra parte, ¿no? Porque, bueno, tú que estás rodeada de tantos coles y lo ves tan diariamente, pues entre las dos hacemos un match ahí, ¿no? Sí. Y sí, bueno, si podemos ayudar a alguna de las familias que puedan entender o que les alivie escuchar algo de lo que estamos diciendo, ¿no? O incluso que les suponga curiosidad aprenderlo, yo creo que es un tema muy interesante. A ver, la psicología en general Es apasionante. 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 O sea, cuando yo estudié psicología, no daban 2 duros por los psicólogos, ¿eh? Decían, ¿vas a ser psicólogo? Pues no vas a tener trabajo. A día de hoy, la psicología es bueno, yo te diría que la profesión más maravillosa del mundo, Sí. a pesar de que tenemos nuestras dificultades, porque al final tratamos con personitas y aunque te digan que separes lo profesional de lo personal, no se puede. O sea, quien lo haya hecho, bueno, que te iba a decir que me diga cómo hacerlo, pero no quiero hacerlo, ¿no? No. Porque me dejaría... Cambiaría tu forma de... Eso es. Pero sufro mucho por ellos y por ellas, la verdad. Pero es tanto lo que Aportas puedes mucho. ayudar, Sí. que dices, bueno, al final es el Da precio a igual. pagar por ayudar, que esto vale la pena. Claro que sí. Así que sí, bueno, gracias a ti por invitarme a esta participación, que me hace mucha ilusión. Y nada, cualquier cosa que tengas que se te vaya ocurriendo, vamos haciendo juntas. Sí, no, seguimos hablando, seguimos hablando. Gracias. Gracias a ti.